Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Ella es economista, profesora universitaria, escritora, prolífica escritora. Yo ya les dije que cuando publicó Las Tribus Liberales, yo lo leí, todavía no la conocía en persona, a mí ya me había encantado ese libro. Publicó hace no demasiado tiempo con Carlos Rodríguez Brown, Hacienda Somos Todos Cariño, cómo nos engañan para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien. Publicó también y me parece que es muy adecuado para estos tiempos. Votasteis gestos, tenéis gestos y sale por estos días, el 8 de mayo, su más reciente libro. Ya nos va a contar de qué se trata. La política del disimulo, cómo descubrir las artimañas del poder con Mazarino. Incluye el breviario, además lo agrega para políticos del cardenal Mazarino. No es otra que María Blanco, una amiga del otro lado. María, ¿cómo estás? Garra Tedors te saluda. Hola Garrett, ¿qué tal? Encantada de estar contigo de nuevo. Placer siempre charlar contigo, María. Empecemos por lo más nuevo, empecemos por lo que está por salir dentro de muy poquitos días. ¿De qué se trata la política del disimulo? Pues mira, fue un encargo de un gran amigo, gran pensador y ahora editor, que se llama Gregorio Luri, que deberíais buscar sus obras y leerlas porque tiene obras sobre educación maravillosas, tiene unas ideas muy buenas y ahora ha creado una editorial que se llama Rosa Merón y están publicando cosas muy particulares. Entonces me explicó que habían traducido el Breviaire des Politiciens de Mazarino, del cardenal Mazarino, que poca gente sabe quién es Mazarino, pero ahora entraremos, y que si quería hacer como un ensayo preámbulo de manera que para traer las ideas de Mazarino y el personaje de Mazarino al siglo XXI. Es un tratado sobre el poder. El breviario para los políticos de Mazarino es un tratado sobre el poder y vamos, el ensayo introductorio que hice tiene 200 páginas. Es un libro en sí mismo, es un libro en sí mismo porque me pareció, empecé a investigar, a investigar, a investigar. Pues en julio, afortunadamente, en la Biblioteca Nacional Francesa tiene todos los textos digitalizados, las cartas de Mazarino, te estoy hablando siglo XVII, etcétera, todas sus obras, todo, 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 y me informé muy bien y me parece un personaje fascinante, sobre todo porque ese breviario para políticos, esa especie de manual de usos y costumbres o manual de higiene política para futuros políticos, para políticos en ciernes, me parece que es de mucha actualidad, de mucha actualidad. Y lo que he hecho ha sido combinar la vida del cardenal Mazarino, cardenal pero no sacerdote, mujeriego, jugador de cartas, diplomático, italiano, francés al servicio del Vaticano. Bueno, una cosa que tiene un poquito de todo, que dices, bueno, qué tipo tan moderno, ¿no? Como, y he intentado traerlo al siglo XXI y he intentado también reflexionar sobre las principales características del personaje, pero también sobre las circunstancias que le rodearon para reflexionar sobre el presente. Pues cuestiones como el poder, la adicción al poder, la diplomacia, la resolución de problemas como una de las habilidades necesarias no solo para ser político, sino para cualquier cosa en nuestra vida, la identidad, el problema de la identidad, el patriotismo, el de dónde se sentía. Seguro que hay muchas personas que, pues porque han tenido que emigrar o por muchas razones, tienen varias patrias, ¿no? Y son de diferentes sitios o tienen el corazón repartido por el mundo. Y este hombre era súper pragmático, muy, muy, muy pragmático. Es una de las diferencias entre Mazarino y su antecesor, que fue el cardenal Richelieu, que le conoce más gente por las novelas de Alexandre Dumas y tal. Bueno, pues Richelieu era cardenal y sacerdote, súper rígido, súper antipático, súper duro, mientras que el otro era pues esta mano izquierda, sabía tratar muy bien a todo el mundo, tenía una visión, te hacía un escáner psicológico según te veía, hablaba contigo y te adivinaba y sabía muy bien manejar sus cartas, ¿no? Y todo esto lo he podido enfocar o me ha hecho reflexionar sobre la estrategia. Es decir, la estrategia en el poder, el disimulo como política, hoy en día más que nunca. Y no te voy a decir que es un tratado liberal porque no lo es, no hablo de principios liberales, no hablo sobre economía liberal, pero sí es una reflexión que merece la pena para liberales y para no liberales, para todos los políticos. Y ahora que hay políticos liberales
en la cúspide, pues igual casi más. Veo la tapa con ese camaleón, ¿no? En la política del disimulo. Mazarino, ¿qué recomendaba para descubrir esas artimañas del poder, María, que vos nos vas a ayudar en el libro a hacer ese camino? Pues fíjate, su libro, el breviario, es una especie, yo cuando lo empecé a leer no sabía muy bien qué era, no tiene mucho orden, no está ordenado y no entiendes muy bien qué es, de qué trata, ¿no? Parece un libro como de autoayuda, no es un libro de autoayuda, pero sí diría que es como un libro de coaching político, ¿no? Y Un tiene adelantado, lemas, entonces, entonces. claro, entonces el tipo tiene sus tres mantras que los repite permanentemente y que al cabo del libro, cuando termina, los vuelve a repetir como diciendo, recuerda, o sea, es como, come sano, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues sus mantras son, conócete a ti mismo, conoce a los demás, que tiene una coletilla que dice él, que para mí en realidad es lo mismo, o sea, conócete a ti mismo y conoce a los demás como si fuera todo uno, y no te fíes de nadie. Entonces, para él, el El poder del último discípulo es válido es en lo todo mejor. momento y en todo lugar, ¿no? Claro, no te fíes de nadie y por eso el disimulo. Es decir, tienes que elegir la máscara adecuada para el momento adecuado, para la persona adecuada, de manera que ellos vean en ti lo que quieren ver, lo que necesitan ver. Todo el libro gira alrededor de cómo hacerlo en la vida práctica. En las fiestas, en los viajes, con los subordinados, con tus superiores, con tus amigos. Bueno, en todo momento, ¿no? Y es un librito pequeñito que se lee rápido, chocan muchas cosas que no se entienden bien si no se conoce, y de ahí la necesidad de hacer esa introducción al personaje y sus circunstancias. ¿Y qué es lo que hice? Ahora, María, pensaba recién, no, porque dabas un montón de ejemplos de cómo Mazarino explica ahí cómo usar esas máscaras, cómo cambiarlas y demás. Con Maquiavelo, que uno hace un paralelo a lo mejor rápido y pronto, siempre se dice, no, Maquiavelo se lo dirige al príncipe, no a los políticos. Mazarino se lo dirigía a los políticos y ¿es solo para los políticos o lo puede usar todo el mundo lo que Mazarino explicaba? Hay que entender qué significaba la palabra políticos en el siglo XVII en Francia. Es decir, recuerda que Mazarino fue el padrino de verdad y además el mentor y el tutor de Luis XIV, el Rey Sol, el que impuso Sí, no era chiste. esta monarquía absoluta. Y después de escuchar a Mazarino, casi se entiende lo de la monarquía absoluta, siendo yo contraria a cualquier Obvio. absolutismo y tal, pero ves a qué se estaban enfrentando y casi que lo entiendes. Entonces, en aquella época, un político no era un señor que pertenece a un partido político y que se dedica toda su vida a hacer campañas electorales, como en nuestros días, ¿no? No es eso. Es un gestor, pero también es un diplomático, es un enlace, es el que susurra en los oídos de los poderosos. Eso es un político. Entonces, fíjate que precisamente lo que estabas comentando es una de las preguntas que yo me hice fue esa. Es decir, este libro, a quién va dirigido? Lo más intuitivo es decir, a su ahijado, a Luis XIV, que llegó a la corona con 14 años precisamente, ¿no? Y que, pues, la regencia de Ana de Austria, que era española de Valladolid y amante oficial, y casi hay rumores de si se casó con Mazarino o no, es decir, estamos hablando de una persona verdaderamente importante. ¿Qué épocas esas, eh, no? y yo creo que pasa mucho más divertidas, mucho más, Sí. mucho- es una barbaridad lo que acabo de No, decir, pero es verdad. no, 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 es que María, cuando vos contás esas cosas y uno las lee a veces, se da cuenta de que nos separa mucho el tiempo, pero a veces son más parecidos de lo que pensábamos a nosotros y a nuestras épocas. Es la naturaleza humana, Garrett. Exactamente, La sí. naturaleza humana, eso está en el libro. En el libro te refleja la naturaleza humana entonces y ahora y dices, bueno, pues estamos bastante cerca, bastante próximos, ¿no? Han cambiado muchas cosas, todo se ha vuelto más complejo, pero no estaba mal entonces el grado de complejidad política, ¿eh? Entonces, no está dirigido al rey. ¿Por qué? Porque habla sobre tus superiores. Cuando un superior tuyo, cuando tu jefe, cuando tu patrón, entonces, digamos que yo he llegado a la conclusión de que lo escribió pensando lo que le habría encantado que le hubieran dicho a él. Es decir, Interesante eso.
A ver, si hay a mi Mazzarino de 20 años, a mi Giulio, porque él era italiano, Giulio Mazzarini, a mi Giulio Mazzarini, ¿qué le diría? Ahora que soy la mano derecha del rey de Francia y que tengo muchísimo poder en toda Europa, porque no solamente en Francia, sino intermedió entre los protestantes y los católicos, el Vaticano, Francia, Austria, España, o sea, era una cosa, era un personaje, era un Henry Kissinger de la época. Bueno, Entonces, me gustó eso. no era cualquier cosa, ¿no? Y tuvo que pasarlo muy mal. O sea, para escribir un libro así, tuvo que pasarlo realmente mal. eh, Como para decir, voy a hacer una especie de manual de las cosas que no hay que hacer y de las cosas que sí. Cuídate de este, cuídate del otro. Hay un consejo que saco todo el tiempo y en el libro Sí. también, que para mí dice muchísimo. Dice, cuando estés leyendo en tu habitación o en tus aposentos y entre cualquier persona, tapa la hoja del libro en la que estás y el título, para que no sepa cuáles son tus aficiones y tus necesidades intelectuales. Y dices, Hay mucho del Padrino ahí, ¿no? Del Padrino de la película, de Godfather. sí, lo peor es que siendo un tipo tan práctico, seguro que tenía muchas razones para escribir eso. O sea, es decir, seguro que, yo también pensé, seguro que él, cuando entraba en la habitación de alguien que veía leyendo, miraba el título y reflexionaría, está leyendo un libro de teología, un libro de retórica, está leyendo una novela, está leyendo tal obra clásica. Luego, sus necesidades intelectuales van por aquí, sus gustos y aficiones, cómo le pudo manipular, porque claro, el poder del disimulo y la política del disimulo no es otra cosa más que la política de la manipulación. Y La era un política. grandísimo manipulador, manipulaba como una mujer. Me gusta eso ahí, la cuestión de feminista. La política de la manipulación, ¿no? Y la política del disimulo, ¿cómo la ves en la España de 2024, María? Porque digo, también tiene un contexto de salida y de publicación el libro, además del análisis Eh, histórico y político que vos haces. Mira, lo entregué en febrero. Lo entregué en febrero para poder estar en la Feria del Libro de principios de junio en Madrid, que me hace mucha ilusión volver. eh, y lo entregué en febrero. Pero a partir de febrero han empezado a suceder cosas en España que hacen que esté cada vez más de relevancia, que cuando salga el 10 de mayo van a pensar que lo he escrito pensando en alguien y me van a acusar. Lo mismo me censuran y tengo que emigrar a Argentina o algo, ¿eh? Sí, bueno, No, claro. Argentina siempre tendrá las puertas abiertas para recibirte, María, tú lo sabes. No, pero tú fíjate todo lo que ha pasado. Me preguntas por la política del disimulo en la semana en la que el presidente del gobierno ha anunciado que sigue. Es decir, después de, sin más, presentar una carta pública diciendo voy a pensar si esto me merece la pena, en un mensaje muy mal escrito, que de verdad parece ser que su grupo de apoyo no sabía nada. Piensa que este señor ha aumentado una barbaridad el presupuesto dedicado a asesores personales. Y no lo sabían los asesores personales, qué dinero desperdiciado, desperdiciado. Se retira 5 días en Moncloa. El rumor es que no coge teléfonos. Yo imagino que esto es mentira, porque esto estaba planificado, o sea, A lo ver, pensó no, no, muchísimo. no atenderá los teléfonos, Es no mentira que atenderá los estuvieron los dos teléfonos. llorando. No No es atenderá los verdad, no es teléfonos de las verdad. cosas que son de trámite y de las cuestiones que debería estar haciendo realmente con su trabajo, pero las otras que son de la Pero tú política. fíjate una cosa, tú imagínate que tú no coges el teléfono, no respondes al teléfono a 5 personas. Esas 5 personas van a decir en medios, no responde el teléfono a nadie, pero a lo mejor si me lo respondes a mí y yo me voy a callar, porque tú me has dicho, mira, voy a hablar contigo si estás callada. Y yo por lealtad me callo, ¿no? Entonces, este bulo de no responde al teléfono, está completamente aislado. Dices, no sé, está haciendo además, no sé, huelga de hambre o algo, ¿no? Todo porque la fiscalía ha abierto investigaciones a su mujer. Pero además abierto, ni siquiera es que la condenaron o la están investigando por algo que Tú no eres jurista, tú tenga sabes lo que quiere sentido. decir que la fiscalía le llega un escrito y abre diligencias, abre Sí, investigación. le Que toca puede cerrar o no, o sea, porque además esa- es su trabajo, es decir, si ellos reciben una denuncia y no le dan curso, por lo menos para averiguar de qué se trata, después son pasibles ellos de ser investigados y denunciados como funcionarios públicos. exactamente, O sea, es su exactamente. trabajo.
Yo intuyo que, y esto tiene que ver todo con la política del disimulo y con la estrategia manipuladora, lo que pasa es que Mazarino era mucho más inteligente y mucho más fino que Pedro Sánchez, que es bastante listo y que lo está haciendo, tiene un marketing, el tipo, Sí, sí, a ver, ¿sabes el sobrenombre María, de Pedro, no? no Pedro descartes, el audaz. no descartes que Pedro se lea tu libro y aprenda algún truco nuevo, ¿no? ¡Qué horror! No me digas eso. Puede No me digas pasar. eso. Claro, puede ser. Bueno, Pedro el Audaz le llaman, porque es verdad, es muy audaz. Echa órdagos y se echa faroles como en el póker, etcétera, con una habilidad que todos lo compran, todos se lo comen y se lleva todo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ha pasado después de esos días donde todo el mundo especulaba, donde han salido manifestaciones de 3.000 personas en Madrid. 3.000. 3.000 después de haber fletado autobuses de todas las partes de España, con todos Eso los afiliados de España, solo eh, 3.000. entiendo que Y es él, poco entonces para muy los... Yo poco, muy poco. digo, no conozco los números españoles, 3.000 es muy poco para una manifestación. En Madrid habría sido llamativo 200.000 personas. Ok, o sea, nada, 1 millón, o sea, 3.000 no es nada, por Dios. 3.000 tres son los mil que tienen a lo es, mejor a sueldo, o sea, digo por decir un número. pero fletando autobuses de toda España. Sí, Es sí, decir, todos desde el los norte o afiliados. de donde sea, todo yendo para Madrid. Exactamente, exactamente. Entonces, a eso, él en su mensaje del lunes, donde no concedió preguntas, es decir, estaba con su cámara y sus micros y ya, donde dijo, me quedo, y ahora veremos ese He mensaje, decidido ahí seguir. habló, he decidido seguir, habló de, hay una mayoría social que se ha manifestado en las calles, Puede ser, parece que no, pero... 3.000 personas. Entonces es como, ¿pero qué mayoría social? ¿Qué mayoría social? Había 1 millón de personas clamando contra la amnistía y no hiciste caso. Eran muchos más los que iban a Ferraz a protestar por la amnistía y que estuvieron 2 meses yendo cada noche a Ferraz con la policía pegándoles y tal. No me digas, mayoría social, ¿en serio? Entonces, bueno, pues ha pasado lo que yo dije. He ganado una cena y un café que me aposté, decía todo el mundo, no, no, se va, seguro que se va. Y ahí te imaginabas, ¿no? Si se va, los posibles sucesores, así, frotándose las manos, los que ven que su sueldo va a perecer y van a tener que salir al mercado a buscar trabajo aterrados, diciendo, no, no, no. Y por eso, cuando él dice, he decidido quedarme, se oye un grito en sus Te asesores que están en festejo. Moncloa detrás de él. ¡Guau! Claro, se han quedado, No, se es pensaban que que se iban a quedar sin puestos de trabajo. lo dije al principio, María, lo charlamos en su momento cuando había sacado el libro. ¿Votasteis gestos? ¿Tenéis gestos? ¿Tenéis gestos? Ese otro Esto libro es. tuyo está más vigente que nunca, ¿no? Con lo que viene pasando en España. Es horrible, horrible acertar, horrible, porque ese libro, que la portada parece que va a ser un libro de crítica política, no es un libro de crítica política. Hablo de la identidad política, de que todos somos políticos de alguna manera, porque vivimos en una comunidad, en una polis, donde estamos involucrados, al menos porque pagamos impuestos y porque hay cosas que nos parecen mejor o peor. Todos tenemos nuestros valores, todos, eh, mejores, peores, más morales, menos morales, lo que sea, pero todos tenemos una opinión respecto a lo que nos afecta. Me parece que pago muchos impuestos, que pago poco, el colegio de los niños está bien, está mal, la sanidad funciona, no funciona. Entonces somos todos animales políticos. Y una vez dicho eso, hablaba del liderazgo político, del caciquismo político, de la mentira política, del bullshitting político y del Estado de Derecho como único garante, como paraguas de la democracia, de las minorías y de la libertad, añadiendo las críticas de Bruno Leoni, de Hayek y de Tony de Sassé a la idea del Estado de Derecho como algo estático, como si fuera una columna. No, el Estado de Derecho hay que defenderlo cada día, hay que defenderlo con hechos y hay que protegerlo, cuidarlo y cuidar que esté muy sano, porque si no se pudre. Y es lo que ha pasado en España. Entonces, el mensaje del lunes del presidente, aparte de todo, en medio de todos esos gestos, en medio de todos esos gestos que distraen la atención de los ciudadanos, lo que estaba diciendo es, vamos a meternos con los jueces, con la judicatura, con el Consejo General del Poder Judicial y con los periodistas. Y ya han empezado a denunciar periodistas. Entonces, ya se ha creado un grupo
de abogados socialistas en defensa de Pedro Sánchez, antibulos, que van a ir denunciando, van a llenar la fiscalía y los juzgados de denuncias contra posibles bulos. Cuando el primero que ha lanzado bulos, y hay registro de todos los bulos, por no hablar de mentiras flagrantes en sede parlamentaria, fuera de la sede parlamentaria, etcétera, es él. Es decir, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria, ha acusado de nuevo a Isabel Díaz Ayuso y al hermano de Isabel Díaz Ayuso por cosas que estaban ya archivadas y que le habían absuelto definitivamente. Claro, Eh, ar- el caso que siguen lanzándole a Isabel Díaz Ayuso respecto a las residencias de ancianos durante la pandemia, 19 veces han sido archivados. O sea, 19 denuncias han sido archivadas. A él solamente se le han abierto diligencias a su mujer y hay de verdad razones para pensar que algo ha debido hacer por, por lo que ha sucedido con la cátedra concedida por la Complutense, por su fundraising, obteniendo fondos de organismos que dependen de su marido para empresas en donde ella está intermediando y que le están pagando a ella. Es muy sucio, o sea, son cosas muy sucias. Y muchas más cosas. O sea, no solamente. Este señor hace 2 meses estaba señalando con el dedo de bancada a bancada al jefe de la oposición, a Núñez Feijóo, diciéndole así con el dedito señalando, y tenemos cosas sobre tu mujer y muchas más cosas. Cuando acusó a la mujer de Núñez Feijóo de algo que era flagrantemente mentira, la acusó en público de algo que era mentira y él sabía que era mentira, y una vez demostrado que era mentira, todavía estaba señalándole con el dedo y diciendo, y tenemos más cosas, ¿eh? Cuidado que tenemos más cosas. Es un macarra, es decir, es un matón, es un comportamiento de matón. Eso se llama matonismo. Cuando un matón, imagínate, no sé, por poner un ejemplo, sin querer decir que son la misma persona, mmm, Corleone, se me ocurre. sí. Imagínate que Corleone sale haciendo un discurso de paz y vamos a luchar contra la mafia y contra la corrupción. ¿Qué credibilidad tiene? Pues Ninguna. cero, ¿no? Entonces, lo que más me duele, más allá del chascarrillo y de todo lo que podamos, porque es que es tremendamente ridículo, pero ojo, que es un jefe, es el audaz y es capaz de hacer muchas cosas de verdad. Y se ha herido su orgullo y va a ir a por todas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir presenciando, vamos a ver hasta qué punto es capaz de manipular la judicatura, que sería el fin del Estado de Derecho, porque tú sabes que Porque algunos, existe. algunos marcaron el comienzo del final de la democracia en España, María, con lo que pasó esta semana. ¿Te parece Sí, adecuado o ese incluso final? antes, o incluso antes. A mí lo de la ley de amnistía me pareció el fin. La manipulación de la Constitución para lograr, la manipulación de la interpretación de la Constitución para lograr una amnistía diseñada por las personas amnistiadas, ¿dónde has visto eso? No, en ningún lado. Y con una terminología desde lo jurídico para tratar de meter determinado caso dentro, dejar otros casos fuera, Otros o no. sea, de una ingeniería jurídica que no es lo habitual en casi nada para redactarlo, ¿no? Porque, a Exactamente. ver, vos hablabas de Hayek, antes Hayek marcaba, las leyes tienen que ser generales, no específicas. No, no, pero eso es un principio, lo he estudiado hasta yo en derecho mercantil y en Hacienda. O sea, la ley tiene que ser general, no se hace la ley para casos específicos, ¿no? Para eso ya están los tribunales que analizan si se atiene a la letra, al Es espíritu, que para eso están etcétera. los contratos, no las leyes. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues a mí me parece que el tema de la amnistía, eso y hay otra cosa que me pareció una señal de alarma muy fuerte y es que cuando una ministra de tu gobierno, aunque sea de otro partido, es ministra de tu gobierno, promulga una ley o presiona para que se promulgue una ley de la que se han escrito 25 informes desde dentro y desde fuera, es decir, socialistas y no socialistas, señalando los problemas en el futuro que puede dar a lugar esa ley. Y por el empecinamiento de esa ministra sale adelante, tú eres presidente del gobierno, tienes la obligación de frenarlo. Ves que hay polémica, tienes la obligación de leerlo, leer los informes y hablar con esa ministra y decirle, esto no, en mi gobierno no.
porque eres el responsable, por eso eres el presidente. Y salió, y entonces, fíjate lo que tenemos ahora. Estoy hablando de dos leyes pseudo feministas que van en contra de las Sí, mujeres. Van en contra de las mujeres. Una es la ley de violencia de género ha logrado que se excarcelen violadores y que se rebaje penas a violadores. Es una ley en contra de la violencia de género que ha producido eso. Y luego la ley trans, que pretende proteger a los transexuales y facilitarles las cosas, etcétera, etcétera, ha logrado que yo no sé si tú estás al tanto de esto, que se organicen asociaciones de supuestos trans, no puedes dudar de su palabra por la ley trans, que se llaman Roberto, Alejandro y son pues como tú, así, señores, hola, soy con Alejandro. barba, sí. Sí, sí, son y se hacen llamar trans no normativas. Entonces, se sienten mujeres y cuando la periodista de izquierdas le pregunta, pero ¿estás transicionando? Dice, es que yo me siento a gusto con mi cuerpo y con mi nombre. Y estoy casada con mi mujer porque soy lesbiana. Claro. Y entonces ya no soy padre de mis hijos, eh, soy progenitor no gestante. Que da mucha risa hasta que un maltratador, Claro. un tipo que está condenado por maltratar a su mujer y por pegarle palizas a su mujer, se declara mujer, en un año consigue que aparezca que es trans y entonces ya no es violencia de género. Esto es lo que le preocupa mucho a Rowling en Reino Unido, María, ¿no? Que Claro, hemos visto que es que está pasando. No, no, pero está pasando. la han criticado mucho, pero ese es exactamente el ejemplo que Es que utiliza está pasando ya. O sea, ella que fue víctima de violencia doméstica, claro, claro. violencia de género cuando era más Tú joven. imagínate las personas, las mujeres de izquierdas que han sufrido violencia de género y que ven esto, ¿no? Hay más cosas. Por ejemplo, en los divorcios, como ahora no son padres y madres, sino ambos son progenitores, un progenitor gestante y un progenitor no gestante, los derechos de visita a los niños son iguales Mm. y tienen más derechos que si se declararan hombres. Es decir, se han eliminado todas las diferencias legales, porque ya no éramos iguales ante la ley, no somos iguales ante la ley hombres y mujeres en España. Entonces, declarándote mujer, puedes seguir con tu vida. Si estas asociaciones están formadas sobre todo por policías, Claro, militares, la cuestión del guardias abuso, civiles, que, espérate, lo gordo es que salieron en televisión reclamando que sus compañeras, policías, guardias civiles y militares, no querían que se cambiaran de ropa en el mismo vestuario que ellas y porque se sentían incómodas. Y entonces, muy cínicamente decían, no lo puedo entender, porque soy una mujer como ellas. ¿Qué pasa? Que porque mi físico no sea normativo de mujeres, fíjate que con qué sutileza han montado esto. Bueno, esto es producto de Pedro Sánchez. Sí, Irene Montero. Pero el presidente de gobierno era Pedro Sánchez. Y es a quien hay que reclamar. Y no se está reclamando a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está, como decimos por aquí, se va de rositas, ¿no? No, no le pasa nada. No le pasa nada ni por eso, ni por la amnistía, ni por nada. No pasa nada. Y cuando la fiscalía, perdón, cuando la judicatura sí es la fiscalía, abre una sí, investigación, sí. abre diligencias por obligación, porque según le llega el informe, automáticamente tiene que abrirlas, monta esto para presionar a jueces y a la prensa. Esto es un juego de malabarismo. Ha aprovechado esto, Tremendo. lo ha aprovechado directamente, primero para ver si se libra a su mujer, Mm. que probablemente se libre, y segundo para callar bocas y aplicar una censura a la judicatura o sea, ahora mismo hay periodistas, abogados, etcétera, diciendo que es mucho mejor que los jueces los ponga el gobierno y no otros jueces, porque claro, las asociaciones de jueces son muy conservadoras y eso es sesgado. Y yo preguntándoles, entonces, que los ponga el gobierno indica que no hay sesgo. Mm. No. Y es como, ¿qué disonancia cognitiva tienes en la cabeza? Estás muy enfermo. Vete a pedir ayuda a un psicólogo, ¿no? María, Es muy tremendo. Por eso es tremendo. la política del disimulo está presente, pero con un grado de obscenidad eh, tremendo que Mazarino jamás habría caído en eso.
Te robo una reflexión a la distancia sobre la Argentina, ¿no? Que vos también conocés muy bien y la seguís. ¿Cómo vas viendo ya con varios meses encima, no tantos tampoco, pero varios, de Milei en la presidencia? ¿Sí? Que siempre es muy interesante ver la visión desde fuera. Yo soy una de las personas criticadas por todo el ala libertaria, etcétera, por ser escéptica, ¿no? Parece que la duda y el escepticismo no caben, y que también hay liberales y libertarios de ideas únicas y que tienes que firmar el pacto y llevar la señal aquí para, tienes que demostrar tu pureza de sangre. Yo Bueno, sigo siendo escéptica. cuando el propio Milei ha dicho los liberales no somos manada, cuando le han criticado una medida que no consideran liberal, entonces, Bueno, pues sus digo, seguidores son manada, o bueno, muchos, no no. todos, no todos probablemente, ¿no? Pero y yo lo entiendo, ¿eh? Quiero decir, la naturaleza humana que hablábamos antes es así y hay muchísimas ganas de que salga bien. Yo también tengo ganas de que salga bien, ojalá salga bien. Porque si no sale bien o si no sale lo suficientemente bien, va a ser un palo enorme, un golpetazo para todos. Sí, fuera de la Para Argentina. todos los liberales en general, porque digamos que defiende el discurso liberal y las políticas liberales, independientemente de lo que esté haciendo, pero especialmente para todos los que confiaron a ciegas por pura necesidad, porque ya los argentinos bastante habéis tenido, bastante habéis sufrido y por fin habéis conseguido, gracias a que no sois españoles, porque los españoles nos habríamos dado de tortas entre nosotros, pero vosotros tenéis a Pato Bullrich y a Macri apoyando a Milei, para que en la segunda vuelta sacara a los kirchneristas. Nosotros Eso no fue hemos sido capaces, lo que faltó el año pasado en España, ¿no? claro, nosotros Que no hemos sido hubiera capaces de sacar a Pedro Sánchez. una o dos hombres o mujeres con, a ver, son cualidades supererogatorias, ¿no? Que decidieran por lo menos temporalmente ceder una partecita de su poder para evitar que se quedaran los otros de la película, no los Pues malos en este no, se caso. quedaron los otros. Es decir, para mí también son cómplices esas personas dentro de los partidos políticos de la oposición, los partidos políticos de la oposición son Ciudadanos, Partido Popular y Vox, que no fueron capaces de decir, nos unimos en una única fuerza y sacamos a Pedro Sánchez y luego ya veremos lo que pasa. Sí, Luego o ya veremos sea, lo que pasa. Luego vamos a firmar un lleguemos, pacto de mínimos, un pacto de lleguemos mínimos. al poder y después, bueno, a ver, después a lo mejor hay una lucha fratricida entre nosotros, pero No, 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 vamos a ver. España fue capaz de firmar los pactos de la Moncloa y fue capaz de firmar una transición con una constitución que firmó desde los primeros hasta los últimos, incluido el Partido Comunista, incluido Alianza Popular, eh, y había división de opiniones, pero la constitución fue masivamente votada, aceptándola por los españoles. Los pactos de la Moncloa fueron unos pactos de no agresión económicos para poder levantar España en una situación en la que estábamos en plena transición política y económica. Ha habido que levantar los controles de precios y de salarios que quedaban del resto del tardofranquismo, etcétera. Y fuimos capaces de firmar cosas, fuimos capaces de hacer una transición pacífica. Y veníamos de una situación terrible. Vale, sí, con todo el crecimiento de los años 60 por el plan de estabilización del 59, pero una dictadura al fin y al cabo. Y todos querían ser alguien. Bueno, fuimos capaces. ¿Por qué no vamos a ser capaces ahora? O sea, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Dónde tenemos que vernos de mal para que la oposición se centre? Pero están Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, que está al borde de la desaparición, peleados entre sí y poniendo por delante su ego. Un ego disfrazado, de nuevo, política del disimulo, de principios sacrosantos, que uno puede seguir teniéndolos, pero entiende que a lo mejor para poder aplicarlos necesita sacar primero a Pedro Sánchez. Es decir, me parece genial que pongas tus principios súper, los que sean, me da igual que sean religiosos, no religiosos, más moderados, menos moderados, por supuesto. Pero es que primero tienen que salir los otros. Entonces, ¿por qué no vas paso a paso en lugar de decir yo esto por encima de todo? Bueno, pues nada, tienes el resultado. Entonces, en Argentina pasó ese milagro y fue la manera de sacar a los kirchneristas. Yo entiendo cuando gente como Daniel Lacalle me dice, los liberales no triunfamos por las críticas liberales. Yo no es que critique, pero pongo sobre la mesa las cosas que a lo mejor Milei habló demasiado o gritó demasiado fuerte y le tiró a la cara a todos los demás partidos y ahora
necesariamente pues tiene que poner en práctica él, porque gobernar un país como Argentina, con tantas luces, sombras, posibilidades en positivo, pero también problemas en negativo, es muy difícil. Nacho Bongiovanni nos contaba en un encuentro que tuvimos en el Free Market Roadshow, decía, es que ustedes aquí desde España no se imaginan lo que es el grado de pobreza extrema que hay en Sí, es Argentina. tremendo. Entonces, gobernar un país con tanto potencial, pero tanta pobreza, tantos estómagos agradecidos, una cultura peronista metida en el ADN de mucha parte de la población, que a lo mejor es inocente porque no son conscientes, porque han No, nacido bien, bajo el muchos de peronismo, ellos son víctimas. exactamente, y han vivido en el peronismo, bueno, pues es muy complicado. Entonces, yo creo que yo sigo escéptica, estoy deseando que haya buenos resultados, pero tampoco me parece bien gritar a los cuatro vientos o exagerar los resultados. Creo que como liberales debemos ser matizados y cautelosos, señalando lo bueno y señalando lo no tan bueno, entendiéndolo o no entendiéndolo, pero y dejándole hacer, porque creo que va a ser necesario, él lo dijo, ¿eh? Él lo dijo, nos tocan años difíciles, no hay plata, esto no va a ser fácil y iniciamos con dolor una reforma que me pareció de lo más honesto. Ojalá mis políticos fueran así de honestos, ¿no? Nunca he visto en España que sucediera eso, tal vez en la transición, pero nada más. Entonces, dejemos que transicione, pero observemos qué es lo que hace también. Y tenemos derecho a criticar y a decir esto no me ha gustado, esto me ha gustado más o esto me ha gustado menos. Yo creo que los resultados no se van a ver en un año, se van a ver a lo mejor en dos. Y estamos buscando el milímetro que ha movido la aguja, ¿no? A ver, como cuánto, mira, ahora hay superávit, ahora no sé qué, vale. Pero en conjunto, los problemas estructurales de Argentina van en la buena dirección. Ese es el tema. Ese es el tema. Hacemos círculo, María. La política del disimulo, cómo descubrir las artimañas del poder con Mazarino sale el 8 de mayo. ¿Dónde se va a poder conseguir? En España, imagino, en todas las librerías. Para los que estén fuera de España, si lo quieren comprar, ¿qué tienen que Se hacer? puede pedir por Amazon, se puede pedir por Perfecto. Amazon. Y preguntaré a la editorial, a Rosa Merón, si hay alguna posibilidad de que salga en Argentina. Y en Ojalá. Argentina y en Latinoamérica. Y si no es posible, pues preguntaré la posibilidad de que se reedite allí con alguna editorial amiga. Perfecto. María, siempre agradecido yo contigo por tu tiempo, por el tiempo que nos has prestado también para con mi audiencia y te mando un fuerte, fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Teníamos a María Blanco aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.